Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía aquí en El Comercio TV y es momento de saludar a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, asambleísta, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a usted y a quienes nos siguen a través de este medio de comunicación. Señor asambleísta, ¿qué se ha logrado recabar en las comparecencias realizadas por la Comisión para el Juicio Político de la ministra Romo, que se llevará a cabo el día de mañana? Bueno, primeramente decirle que estamos en la etapa de pruebas de cargo, descargo y pruebas de oficio. Hemos recibido algunas comparecencias solicitadas por la parte interpelante como por la parte interpelada y también pruebas de oficio. Ha estado con nosotros el defensor del pueblo, el comandante general de la policía. Hoy mismo tenemos alrededor de 10 comparecencias pedidas por la parte interpelante como también de pruebas de oficio y mañana será la comparecencia de la señora ministra. Esto para poner el contexto general de la etapa de pruebas. El defensor del pueblo muy claramente ha dicho de que ha habido una violación clara de los derechos humanos en el pasado paro de octubre 2019. También ha sido muy puntual en ratificar que bien se pudo evitar todo lo sucedido si es que el presidente de la República hubiera escuchado el clamor ciudadano de la derogatoria del decreto 8813. Estas son las líneas que nos llevan prácticamente a pensar también que no hubo esa predisposición del Ejecutivo para acordar, para dialogar un diálogo transparente, sobre todo con las organizaciones sociales y quienes demandaban la derogatoria del decreto. Ese es un elemento importante, sin entrar en detalles, porque realmente no quisiera adelantar criterio también mientras no tengamos haber agotado la prueba de cargo y descargo que efectivamente termina el día de mañana. Pero podemos recapitular cuáles son estas 3 causales por las que se le inicia este juicio político a la ministra. Sí, efectivamente las causales puntualizadas y calificadas por el CAL es el incumplimiento de funciones por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes. Otra de las causales es el incumplimiento de funciones por lanzamiento de bombas lacrimógenas en centros de paz y acogida humanitaria. Y una tercera causal, el incumplimiento de funciones al convocar tardíamente al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Estas son las 3 causales con las cuales el juicio fue calificado por el CAL y obviamente derivado a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Señor asambleísta, sin embargo, la ministra Romo insiste en que los interpelantes, la tuvimos también aquí en vivo en nuestro informativo en una entrevista, y ella ha insistido que al parecer los interpelantes no se ponen de acuerdo en las causales para su juicio. Ella no comprende si es porque la policía hizo un uso excesivo de la fuerza o al contrario no lo hizo. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Mire, bueno, yo creo que ella en su legítimo derecho que tiene y obviamente siguiendo el debido proceso, lo que tendría que hacer o lo que está haciendo es tratar de desvirtuar las acusaciones por la parte interpelada. Entonces, en este sentido, yo creo que si hay algunos elementos que puntualizar. El tema, por ejemplo, del lanzamiento de bombas lacrimógenas a los centros de paz o centros de acogida, que el defensor del pueblo también ha manifestado su criterio, lo han vertido otras personas. Yo creo que una finalidad es contrastar estas informaciones. En todo caso, yo creo que la señora ministra también en su posición de prueba de descargo, representada por el comandante general de la policía, ha habido una posición del general en que efectivamente la señora ministra es quien tiene a cargo, y como así lo dice la Constitución y la ley, la seguridad, y prácticamente son quienes tienen la decisión política desde la seguridad, y en esa línea también tenemos que contrastar todos los acontecimientos de octubre y relacionados a las 3 causales, y si hay elementos de juicio suficientes, pues eso lo determinaremos una vez que se agote la etapa probatoria.
Ahora, justamente en esta comparecencia que usted menciona con respecto al comandante general de la policía, Patricio Carrillo, con respecto también a estas dos causales que usted mismo le ha mencionado, que es la orden de utilizar bombas lacrimógenas caducas y el uso progresivo de la fuerza por parte de la policía, el comandante general ha manifestado que esta decisión no fue una orden de la ministra, pues es una decisión que la ley lo dispone y que permite a la policía actuar según las circunstancias, que no es discrecional. ¿Qué decir frente a ello? Esta es la comparecencia que realizó en efecto y lo que dijo el comandante general de la policía. Bueno, han dicho y en reiteradas ocasiones se ha visto el mensaje de que si no tenían más elementos tenían que acudir a las bombas caducadas. Ahora, tenemos que contrastar con la normativa legal si eso es pertinente y efectivamente es lo correcto. Todos estos elementos tenemos que contrastarlos, conjugarlos y realmente tomar decisiones finales. En todo caso, todas las comparecencias se están relacionando al paro, pero es cierto, las causales no determinan todos los elementos del paro de octubre del año pasado. En todo caso, todo está sirviendo para tener elementos de juicio y obviamente valorar las versiones tanto de cargo como de descargo. En todo caso, vuelvo y repito, yo creo que mañana, cuando la recibamos a la señora ministra y hoy mismo que tenemos algunas comparecencias, estaremos cerrando la etapa probatoria y los elementos tendremos para emitir el informe final. Ahora, asambleísta Peña, la ministra de Gobierno publicó un video donde expresa que este proceso serían realizaciones en su contra, que es un pretexto incluso hacia su gestión por unos líderes sentenciados, la investigación de la estafa del ISPOL, la detención de un golpe de Estado en las protestas de octubre de 2019. ¿Qué decir ante ello? Bueno, yo no comparto en lo absoluto aquello, pero sí rechazar la actitud desafiante que ha tenido la señora ministra en el tema de este proceso de juicio político desde un inicio, una actitud completamente desafiante que también, lo digo yo, lo han dicho los medios y lo han dicho los interpelantes y algunos miembros de la comisión, trata de escudarse en nuestra gloriosa policía y no es así. Al contrario, nuestro respaldo para la Policía Nacional, el juicio no es contra la Policía Nacional, sino contra la señora ministra de Gobierno que tiene a cargo la política de seguridad del Estado ecuatoriano. Como también, y eso lo he dicho no solamente en este proceso de juicio político, sino mucho antes, esa actitud desafiante del gobierno en el paro de octubre, y obviamente con sus voceros, los ministros y ministras en su momento, fue lo de que desencadenó esa confrontación y ese enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos. Bien se pudo evitar. Yo creo que aquí también tenemos que ser enfáticos a tomar en cuenta que este decreto fue emitido a través de una decisión inconsulta. No olvidemos, querida periodista, de que hubo un anuncio. Este gobierno obviamente ha sido de una serie de anuncios y pocas certezas. Decían que la medida de hecho que se anunciaba era el IVA. Usted recordará que se iba a incrementar el IVA cuando de una manera súbita viene el decreto 883, con lo cual se levantaban los subsidios de todos los combustibles y desencadenó el paro, 11 días de paro que pudieron evitarse. Entonces, yo como el que más rechazo esa actitud prepotente, esa actitud desafiante de un gobierno a través de sus ministros para el pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿usted no concuerda con lo que manifiesta la ministra, en la que dice que en efecto se estaría rechazando el actuar de la Policía Nacional y que se le estaría motivando a que en este tipo de circunstancias violentas la Policía Nacional no actúe? No, relativamente no comparto. Reitero, no, el juicio no es contra la policía, que quede claro. Al contrario, la señora ministra está utilizando la policía para escudarse. Rechazo como el que más todos esos videos confrontativos. Nosotros como comisión hemos dicho, y lo seguiré diciendo mientras estemos aquí, la comisión no es un ring de pelea, es una comisión sustanciadora para tomar las pruebas de cargo y descargo, hacer las valoraciones respectivas y finalmente emitir un informe. Es una comisión sustanciadora que finalmente será el pleno, si es que la comisión recomienda el juicio, quien tomará la decisión final. Y todo
esto, señor asambleísta, se da previo a la convocatoria de la propia funcionaria, quien en su momento incluso pidió que su comparecencia sea presencial. ¿Cómo se realizará la misma el día de mañana? Nosotros vamos a seguir los protocolos establecidos, nacidos del COE Nacional y también de la Asamblea Nacional. Será en el teletrabajo, será de forma virtual, como lo hemos venido haciendo. Esa es la regla general que nos sigue en estos procesos legislativos y, como usted sabe, también en el teletrabajo a nivel nacional, y no puede haber excepciones por más ministro o ministra que sea. Nosotros nos regimos a la norma establecida inclusive por el COE Nacional del cual es parte la señora ministra. Un informe estará listo ya para el 5 de noviembre. Posterior a ello, ¿qué plazos maneja ya la Comisión de Fiscalización para este proceso? Bueno, primeramente está establecido así, para el 5, sin perjuicio de que se pueda pedir una prórroga de 5 días si es que el caso lo amerita, pero yo creo que la primera opción es la meta, tener el informe listo ya para el día jueves 5, como hemos establecido en el cronograma de trabajo. Sobre la ministra Romo también existen otros pedidos de juicios políticos por otras causales. ¿Estos cómo se van a tramitar? Incluso, por ejemplo, hay algunos asambleístas que quieren seguir un juicio político también a la ministra por el supuesto reparto de los hospitales. Sí, conocemos que por gestión documental se ha ingresado un nuevo pedido de juicio político. Esperamos que siga los cursos normales, que sea calificado por el CAL y se derive a la comisión. En todo caso, ese juicio no está todavía, entiendo que no está calificado y tampoco derivado a la comisión. En todo caso, son trámites de rigor que tienen que seguirse y aspiramos que así sea. Finalmente, señora asambleísta, sobre este proceso, ¿usted cree que en el Pleno habrá los votos necesarios para una censura? Bueno, yo aquí sí voy a ser muy enfático en decirle de que antes de pensar en los votos tiene que haber razones y sobre esas razones tomar las decisiones finales. ¿Por qué digo esto? Porque a mí sí me ha sorprendido que en varios juicios políticos que se han ventilado en la Asamblea Nacional, lo que primero preguntan es si hay los votos o no hay los votos cuando ni siquiera se conocen los juicios o las solicitudes de juicio. Entonces, yo también en esa línea pienso de que si hay razones deberían haber los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional y obviamente también en la Comisión, pero haciendo notar que este es un juicio de control político. Nosotros somos jueces políticos en la Asamblea Nacional, si cabe la palabra, ¿no? En todo caso son cosas que se derivarán luego y no quisiera adelantar criterio porque yo puedo hablar por mí, persona individualmente y no por los grupos políticos ni mucho menos por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que hay razones causales entonces? No quisiera pecar adelantando criterio, pero espero que se evacúen las pruebas de cargo y descargo de este día viernes y mañana con la comparecencia de la señora ministra, y yo estaré diciendo que sean causales o no el 5 de noviembre, cuando se presente el informe y se tome votación. Y en función de la Comisión de Fiscalización, ¿cuáles son los otros procesos que están en cola por revisar en la comisión? Mire, tenemos 5 pedidos de juicio político contra el exministro Richard Martínez que aún no han sido derivados a la comisión, han sido calificados, pero también conocemos, si es de dominio público, que el señor Richard Martínez, como ya dije, exministro, renunció en su momento, pero lamentablemente la Constitución Política dice que esos juicios tienen que seguir el curso en razón de que establece que hasta 1 año pueden ser enjuiciados. Pero yo he dicho, es casi como decir un saludo a la bandera, al menos por la extemporaneidad con que han sido derivados a la comisión. ¿La comisión no cree que alcancen lo que resta también de las funciones del legislativo en su periodo, alcancen a tramitar estos juicios que estarían pendientes? Mire, por el tema de control político, el juicio tiene que ser inmediato, pero lamentablemente, aduciendo que hay vacíos legales en la ley orgánica de la función legislativa, los juicios políticos se los hacen quedar en el escritorio de presidencia o del CAL, y eso ha hecho que se retarde. No perdamos de vista que el objetivo de un juicio político es la censura para corregir errores de un ministro o de una ministra en su momento y que su sucesor no los vuelva a cometer. Entonces, como que se está desviando
el espíritu mismo del juicio político en el tema de los retardos. Es cierto, nosotros tenemos ya prácticamente 6 escasos meses y haremos lo que nos corresponde en el tema de la fiscalización. Perfecto, señora asambleísta, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estaremos pendientes en lo que resulta el día de mañana con la comparecencia de la señora ministra. Que tenga un excelente día. Muchas gracias a usted. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y retornamos con más información.